existen críticos al respecto. Es necesario también entender que la integración de estos esquemas permite un tipo de industria en el cual la literatura ha encontrado su ejemplo más claro ligado al cine en lo que conoceríamos como los guiones, ¿no? Los guiones son los bocetos literarios, a excepción de que la novela, por una noción ficticia, trata de contar todo en la novela misma, ¿no? Pero en los guiones, el guionista expresa mucho más, es decir, encuentra aspectos de espacio, de metalingüismo, es decir, contextos. eh, es decir, el guión acarrea no solamente la historia en sí, sino cómo se va a construir la historia. Vamos a volver con este tema, pero vamos a poner una canción de una película muy conocida, que es True Valentine, ¿no? Que es la historia donde aparece el actor fetiche actualmente, Ryan Gosling, y una de las canciones insertadas en la película, que es You and Me, Depending on the Quarter. Vuelve a decir. Y bueno, en el tema de hoy que estamos tratando de las relaciones entre la literatura y el cine, podemos concentrarnos un poco más en lo que decía antes, ¿no? En los tipos de lenguaje que tienen las diversas áreas de este tipo, de estos dos artes, ¿no? El lenguaje, por una noción más compleja, podemos entender como un conjunto de símbolos que permiten transmitir significados. La literatura hace uso de las palabras y sus linderos, las palabras y sus organizaciones, las palabras y sus pesos simbólicos, ¿no? Ahí yo tendría que remitirnos mucho a los trabajos de Fernand de Saussure o los de Noam Chomsky cuando hablan de lingüística. Pero en el caso del cine encontramos el tipo de lenguaje admitido junto con el sonido y la visualización de imágenes, ¿no? Nunca hemos llegado todavía a
lo expectante de que cómo podría realizarse un cine con olores. En ello recurre el teatro, ¿no? El teatro tiene la versatilidad de encontrar lo visional, lo que se puede ver, lo que se puede escuchar. Ciertamente no se puede escuchar todo, ¿no? Los susurros no existen en el teatro. Y lo que se puede oler en algunos casos. Existen experiencias teatrales en donde el olor también influye en esquemas. Ha habido cuestiones morales y éticas a referirse a ello, ¿no? Hay muchos críticos que determinan que eso sería atacar diametralmente con el espectador. Pero el cine hace uso solamente de lo visual y lo sonoro. En ese ámbito, lo visual encuentra otro tipo de simbología, que es a diferencia del lenguaje, no trata de hacer un mapeo complejo, ¿no? Existe diversidad de corrientes cinematográficas que expresan eso. Y ello también se correlaciona con la literatura, porque esto influye diametralmente con las corrientes literarias que hemos vivido primordialmente en Sudamérica. La generación del boom sudamericano es una corriente literaria, no es una corriente, es una agrupación editorial que fructiferó en el consumo de libros en el viejo continente, pero que basó fundamentalmente sus experiencias de organización de la novela en base a cuestiones cinematográficas, experiencias como la de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, o de Cortázar con Rayuela, con su conocido tablero de dicción que estipula un tipo de mapeo para poder entenderlo, y los diferentes mecanismos de flashback, de ir hacia adelante con la historia, de volver. Juan Rulfo también en su conocida historia sobre Comala entiende eso, ¿no? Pero esto es una adaptación, es un tipo de influencia extraído del cine. El cine también ha comenzado a extraer nociones de mecanismos del lenguaje en base a la literatura. El surrealismo cinematográfico desde los años 20 es una experiencia clara de ello, ¿no? Las poesías surreales, es decir, el simbolismo puro, es un constante devenir de imágenes que algunas veces no podremos interpretar, y el surrealismo trata eso. Las experiencias de películas surrealistas como Un perro andaluz expresan ello, ¿no? En donde casi lo único que podemos entender una película es lo que sentimos al final. Es una experiencia íntima e individual, ¿no? En lo que llamaríamos en la actualidad una posmodernidad desbordante. En cambio, lo que la literatura ha tratado de entender buscar esquemas que enriquezcan su mecanismo de historia literaria, todavía no rompen con el esquema de lo no entendible, ¿no? Los trabajos de James Joyce son límites en el lenguaje y la experiencia de entendimiento humano. Muchos dicen que Ulises de James Joyce es una novela muy difícil de comprender, de continuas lecturas venidas y continuos escapes, ¿no? del lector, pero dieron origen quizás a un tipo de visualización del tiempo que en la actualidad conocemos ahora, y que lo podemos ver expresado con las redes sociales o con los sistemas virtuales. La historia de Ulises de James Joyce, expresada solamente en un día, es una utopía de lo que es el perderse en una sociedad moderna, de ir desde muy temprano hasta culminar un día y encontrarse que, a diferencia de la Odisea y el Ulises de Homero, encontramos que el caos se ve enfrentado en una sociedad donde el bullicio, donde uno no puede escapar de esa maraña de significados extremos, ¿no? Lo que Baudelaire en sus escritos llamaría, y lo que también Walter Benjamin llamaría como el flaneur, o el individuo que a lo máximo busca escapar de todo lo que ya está construido. Bueno, vamos a pasar a una canción
que es una de compositor peruano, de una película estrenada el año pasado, que es como en el cine, es de Rafa de la Cuba y es Ella anda dormida. Radio Aderezo. Bueno, continuando con el pequeño resumen que he organizado para hoy sobre el cine y la literatura, vamos a hablar un poco también sobre el precine, ¿no? Es una categoría recién adoptada por los críticos literarios y cinematográficos al establecer que mucho antes de que existiera el cine ya podríamos notar técnicas cinematográficas en obras literarias. Esto lo he remarcado muchas veces cuando trato de explicar, ¿no? En los cuales hay fragmentos literarios en los cuales podemos notar claramente que existen planos cortados, plano americano o un primer plano. Obras como Madame Bovary de Flaubert en ciertos esquemas dan a entender este tipo de referencias, cuestiones de persecución, de donde la cámara sigue al personaje, podemos entenderlo también en el cuento del proceso de Kafka. Y diversos esquemas cinematográficos o técnicas, ya que lo tecnológico es lo que contribuye a que el cine comience a generarse como arte, ¿no? Es una industria, no es una industria similar a la literaria. La literatura se ha basado primordialmente en el fetiche del libro y bueno, y sus formatos distintos que ahora conocemos, ¿no? En la versión tecnológica, en manejar un tipo de formato distinto al del libro, como hoja, pasta dura, impresión. En cambio, el cine continuamente va creciendo, ¿no? Es por eso que no nos quedemos sorprendidos en que cada año en las entregas de los premios Oscars también se dé un premio a los avances tecnológicos que posibilitan este tipo de presentación cinematográfica. Es extraordinario, por eso notar que una adaptación como de Tolkien en El Señor de los Anillos sea posible recién
en este milenio. Cuantiosas experiencias y posibilidades fueron suprimidas en el siglo pasado, ¿no? Solamente la experiencia de un pequeño corto animado nos hace posible entender que para la mente o para la expectativa de presentar una obra tan fastuosa habría sido mucho más el recurso económico que elaborar como 5 películas de Ben-Hur en ese tiempo, que en el tiempo actual notamos como grandes hitos del cine. Y esa diferencia también de ir al cine con el de la literatura es un mecanismo casi ritual. El cine se convirtió en un esquema paralelo al teatro. Desde la proyección de los hermanos Lumière hasta casi los 70, diría yo, la experiencia del cine ha sido un mecanismo ritual de concentración, de experiencia, quizás de los primeros indicios amorosos. Las parejas frecuentaban los cines. Es muy recurrente este dato que doy en referencia a Cinema Paradiso, una película donde representa que el cine es un tipo de institución, aunque sea en un poblado, y esto ha ido variando. El cine se ha convertido más en una experiencia individual. ¿Por qué? Porque la tecnología ha acrecentado ello, ¿no? La virtualidad del cine hace que requiramos tener una experiencia más sensitiva. Es por ello que las salas de cine albergan ahora 3D, butacas con movimiento esporádico en referencia a la película que se está viendo. Y es contrario totalmente a la lectura, ¿no? La lectura ha sido un trabajo solitario, un trabajo de aislamiento, en los cuales, bueno, la literatura no surge como un encuentro individual con el texto, ¿no? Hemos tratado de entender que la poesía surgió como un encuentro memorístico de ciertas frases cantadas y recordadas por personas a las cuales se les encomendaba dar recuerdo de grandes hazañas. La Odisea es ese ejemplo, y muchas veces en los países o en las regiones donde carecen de escritura, o sea, se ha sospechado que carecen de escritura como la nuestra, el tipo de rima, el tipo de aglutinamiento de las palabras permite recordarlas consecutivamente. Ya con el libro y con la experiencia de ampliar el libro con Gutenberg, el libro se convierte en una entonación más individual. La lectura de la Biblia era una experiencia colectiva, la cual posibilitaba también el poder. Eso lo dice Foucault. La propagación del libro como ente individual donde puedas tú llevarlo, albergarlo, acumularlo, permite también un entendimiento más complejo de lo que quiere entenderse. Y existe el multiinterpretativismo, ¿no? Que en nociones desbocadas ocasiona la posmodernidad. No es una cuestión crítica la mía, ¿no? Pero la posmodernidad quizás es una interpretación individual masiva. Ya no podemos agruparnos y sentirnos sentirnos una comunidad al entender un texto. Es lo que permitía antes la Biblia, o se permitía con grandes textos que eran no fáciles de manejar individualmente. Ahora se lee mucho, pero muy poco se comenta en grupo, ¿no? Los clubes de lectura han desaparecido casi en la actualidad. Y es por eso que, a diferencia del cine, que es un espectáculo visual, cada vez se mejora la calidad visual de todos los grandes trabajos cinematográficos, porque el mundo está hecho para ser visto y la lectura también está hecha para ser vista. Nosotros leemos, vemos un tipo de letras, agrupamos frases, pero el tipo de sensibilidad no es instantáneo. Nos habrá pasado muchas veces que leer un texto nos remite volverlos a leer 2 o 3 veces, dependiendo qué tipo de texto sea, científico, filosófico o literario incluso. Pero en el caso del cine no tiene paradompo.
el cine, por necesidad, tiene la necesidad de ser entendido instantáneamente cualquier cosa. Las películas complejas ya son otro esquema. Bueno, vamos a volver con esto y vamos a seguir con una canción de Alberto Spinetta, pero que está inserta en una película buena y simple, que es Sin Niños o No Kids, una película argentina que recomiendo ver para pasar el fin de semana, por ejemplo, de Seguir viviendo sin tu amor. Radio Aderezo. Bueno, a ver si por ahí me hacen la gamba con este tema que es un poco difícil, así que, en fin, es muy característico en mí que nunca se entienden los tonos, la letra y eso, Bueno, ya para terminar el pequeño resumen de Valle de Letras Radial, en este caso sobre el cine y la literatura, vamos a concentrarnos un poco con el concepto del tiempo también. La literatura alberga quizás el propio mecanismo de autodeterminar en qué tiempo se puede leer un texto. Hay libros monumentales, libros reducidos, pero eso no implica
que a mayor hojas, mayor complejidad. Existen cuentos tan memorables como los de Borges, como novelas tan amplias como La Guerra y la Paz de Tolstoy, en los cuales la temporalidad gira en cuanto al propio ritmo de la lectura. A diferencia del cine, que el cine tiene la necesidad de ser presentado en un formato adecuado. Hemos tenido la experiencia de 2 horas y media, 1 hora y media. Esto por la misma naturaleza humana, no podemos soportar una película de 8 horas sin poder ir al baño. Y es la consecuencia de ese tipo de formato. Todo se adapta a la experiencia humana. Y las grandes manifestaciones cinematográficas como El Señor de los Anillos o las trilogías, por eso son presentadas en diferentes bloques, ¿no? Y esto también recurre a reducir el esquema de cómo son adaptadas en base a los libros que han sido tomados. Pero hay grandes ejemplos de ello, ¿no? No quiero terminar sin mencionar algunos, como La Naranja Mecánica que mencioné, o como El Padrino, que todos conocen, y películas que encuentran no solamente la experiencia de trasladar la historia de la literatura, sino que se amplían en ello. Solamente toman un esquema como lo que hacía Kubrick, ¿no? Kubrick se menciona mucho que tomaba la historia mínima de todo el texto y acrecentaba su explicación, como las novelas tomadas de Stephen King, y también las películas de Orwell, El Ciudadano Kane, que también es una representación individual de textos, y bueno, innumerables, ¿no? La Muerte en Venecia es una experiencia muy adecuada también para poder entender la relación del cine. El Doctor Zhivago, que yo podría decirle es un buen resumen de la obra de Pasternak, que si bien Pasternak no era el gran novelista como conocemos, siendo un mejor poeta, pero ha sido un gran trabajo cinematográfico en la luminaria, y es lo que ya también añade la tecnología del cine, ¿no? La fotografía. Blade Runner, con la experiencia de la ciencia ficción. La Ciudad de los Perros, en el caso peruano, con el trabajo innegable de José Watanabe. Y bueno, también las experiencias actuales en la televisión, en las series que están dando quizás la hora en mecanismos de entendimiento. El Game of Thrones es una experiencia de adaptación que no tiene nada que ver con la novela, es una cuestión, yo diría, no literaria ni estética, sino un mecanismo comercial, ya que los libros cuentan otra historia, es lo que cuenta la serie en sí. Pero hemos tenido otras experiencias más antiguas en tipo de adaptaciones, como es el caso de Marcos, los animes conocidísimos. Y esto sería todo en este programa, y los espero la próxima semana. Nos vamos a despedir con una canción que es una oda hacia lo solitario y la música, que es Inside Llewyn Davis, ¿no? Y la canción 500 Miles de los hermanos Coen, que nos sorprenden siempre con cada película, y compuesto por Justin Timberlake, que nos sorprende también en este ámbito. Hasta la próxima semana. Radio Aderezo.